¿A qué hora es su examen de inorgánica? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. 8:30. Perdón, no escuché, es que estaba con volumen bajo. 8:30 de la noche. Ah, les da bien entonces. Entonces, a ver, 34, yo creo que ya estamos bien. Como les dije, no vamos a grabar esta reunión porque vamos a tocar diferentes cosas. Y bueno, a ver. La auxiliatura va a durar hasta las 8 o no va. Quizás menos. Vamos a hacerlo rápido. Ah, ya, gracias. Sí. Ya. Igual, algo que les quería decir es que tengan cuidado con esos apuntes compartidos porque es algo que puede llevar a que los sancionen. A ese compañero que estaba subiendo todas esas imágenes y todo aquello, le iniciaron un proceso en la universidad y lo quieren expulsar de la universidad, o sea, para que nunca más entre a la universidad ni a cualquier otra universidad del sistema universitario, sistema público. Entonces van a tener cuidado con eso. No vayan a estar compartiendo en ese grupo porque si lo pillan, están listos. ¿Me, ¿Me entendieron esa parte o no saben de lo que estoy hablando? Sí, sí, entendimos, gracias. Guiño, guiño. Ya, ahora sí. ¿Qué tal lo vieron el práctico? ¿Sencillo, difícil? ¿O no lo han revisado? A ver, sean sinceros. No entendía eso de lo que subió un nuevo práctico, porque yo hice imprimir el primer práctico que usted subió, o sea, a las 10 creo que lo subió. ¿Hay Ya, otro? es lo siguiente. El primer práctico que les subí solo tiene enlace químico. Es el práctico que les hice para los chicos del anterior semestre y son 6 páginas, ¿no? 6 Sí, páginas. sí, sí. Ahora, ahora elaboré más preguntas, pero que cubra esta parte que vamos a ver hoy. Y por eso llega a 9 páginas. ¿Ya? Entonces, básicamente es lo mismo, pero con información adicional que es de la clase 4. La clase 4 sigue siendo de propiedades generales. Yo me había equivocado al principio. En realidad, unidad 1 es lo más básico, hasta nomenclatura. De ahí todo lo que hemos visto es unidad 2 y va a seguir siendo unidad 2 hasta ácidos y bases y todo aquello. Sigue siendo unidad 2 que es propiedades generales de los compuestos orgánicos. Y ya recién la unidad 3 comienza cuando veamos estereoquímica, ¿ya? Entonces esta unidad, o esta clase en todo caso, es muy, muy, muy interesante, muy bonita, y es necesario que ustedes sepan bien los conceptos, porque de acá siempre, siempre se pregunta. Vamos a comenzar entonces con algo que es sencillo, los pares de electrones no compartidos. En cualquier momento que ustedes tengan dudas, me dicen, ¿ya? Solo que no voy a estar pausando tanto para preguntarles para que no perdamos tiempo. Cuando hablamos nosotros de pares de electrones no compartidos, hablamos de estos electrones que tienen un átomo, pero que no los está compartiendo, los tiene ahí. Siempre están como pares, eso es algo importante, ¿ya? Si no estuvieran como pares, serían radicales, y ya lo vamos a ver después, cuando veamos la unidad número 6, si mal no recuerdo. Entonces, siempre van a estar como pares. Eso es importante, que ustedes entiendan esto. Si le dicen cuántos pares hay, cuántos pares tiene el oxígeno aquí, cuántos pares de electrones no compartidos, tiene dos, uno y dos. No es a que digan cuatro, porque son 4 electrones no compartidos, pero solo 2 pares. Ya, ojo con eso, van a tener cuidado porque eso igual pregunta. ¿Dónde vamos a encontrar pares de electrones no compartidos? En átomos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, los halógenos y el fósforo. Entonces, en los compuestos que tengan estos elementos, acuérdense, oxígeno, nitrógeno, azufre, halógeno, fósforo, van a ustedes a encontrar pares de electrones no compartidos. Entonces, siempre, siempre tengan cuidado con eso. Ahora,
algo que se acostumbra a preguntar es cómo afecta la presencia de pares de electrones no compartidos a las propiedades de esa molécula, porque afecta. ¿Se acuerdan? Ayer vimos longitud de enlace. Decíamos que a mayor tamaño el átomo, mayor longitud, a mayor longitud, menor energía, etcétera, etcétera. Pero había un cuarto que relacionaba a la presencia de pares de electrones no compartidos con la longitud del enlace. Entonces, para que ustedes se den cuenta, la presencia de un par de electrones no compartidos o de varios pares altera a esa molécula, ¿ya? Altera las propiedades. En primer lugar, asegura el carácter básico. Cuando estudiamos ácidos y bases, que ustedes ya deben saber esto, porque ya en inorgánica lo han pasado, nosotros vemos 3 definiciones. No vamos a entrar en detalle porque eso es una clase entera. Pero una de las definiciones es la definición de Lewis, que nos menciona que una base es aquella molécula o aquella sustancia que tiene pares de electrones que puede enlazar, ¿ya? Entonces lo define así, ¿no? Como una base es toda sustancia que da o dona electrones. Entonces, cuando nosotros tenemos pares de electrones no compartidos, aseguramos el carácter básico de esa molécula. Después, también se modifica la geometría molecular. Esto es importante que ustedes comprendan. Si tenemos una molécula simétrica, como por ejemplo el metano, no hay pares de electrones no compartidos en el metano, pero si tenemos otra en la que tengamos, por ejemplo, un nitrógeno como átomo central, ya no va a ser simétrica, porque se modifica la geometría molecular. Y ayer veíamos qué molécula es simétrica y qué molécula no. Entonces es importante que ustedes tengan eso en cuenta, que la presencia de pares de electrones no compartidos también altera la geometría molecular. Y obviamente modifica varias funciones, ¿no? Como la reactividad, la polaridad, entre otros. Modifica también la solubilidad, vamos a silenciar, modifica también la solubilidad. ¿Y cuál es el otro que modifica? ¿Cuál es el que vimos ayer que también lo modifica? ¿Se acuerdan? ¿Qué otra propiedad? Que se les acaba de mencionar hace un minuto. La solubilidad creo que. Ya, la solubilidad, ¿y qué más? Se mide en Armstrongs, es la longitud del enlace, también se modifica, ¿ya? Cuando uno tiene pares de electrones no compartidos, la longitud del enlace disminuye, y al disminuir, aumenta la energía, eso ustedes ya lo saben. Cuando el enlace es más corto, la energía aumenta. Por ejemplo, en el triple enlace, para romper un triple enlace yo necesito meterle más energía que para un enlace simple, eso lo vimos ayer. Pero los pares de electrones no compartidos hacen eso precisamente igual. Disminuyen la longitud del enlace y por ende aumentan la energía. Disculpa, Creo que estoy auxiliar, yendo antes de que demasiado. siga, Vamos a ir más lejos. dijo, ¿no? Entre esas partes, los pares no compartidos, dijo que es el oxígeno, nitrógeno, azufre. En lo que es halógeno, ¿el astato llegaría a formar parte de un halógeno? ¿O se lo descarta? ¿El qué, perdón? El astato está abajo del yodo. O sea, en su misma columna está. Pero le pregunto si se lo descarta al astato. No, la verdad no sé. Se lo descarta. Ah, ya. Está bien. Gracias, auxiliar. Cuando hablamos de halógenos, tenemos en cuenta netamente al flúor, el cloro, bromo y al yodo, ¿ya? De esos 4. Ahora, de que sí entra el astato, ahí sí podría entrar, pero la verdad que nunca he visto cómo afectaría al astato, ¿ya? Es un Porque si caso ustedes dudoso, ¿no? Lo que es buscan el el astato. astato. Sí, porque el astato entra, pero miren, nunca lo hemos mencionado como parte, ¿no? La verdad que buena pregunta, habría que averiguarlo. Ya. Ahora sí. Sigamos entonces. No se vayan a olvidar de esto. Quizás les den una pregunta para ti que haga. La presencia de pares de electrones no compartidos altera lo siguiente y ustedes tienen que colocar esto. Supongamos, le ponen, aseguran el carácter ácido, no la tiquean.
¿no? O si no, le colocan, no modifica la geometría molecular, tampoco la tiquean, ¿no? Entonces, esto de acá, por favor, ténganlo así. Y háganse resumen porque en la diapositiva del ingeniero está más larga. La electronegatividad, esto ya lo hemos explicado una infinidad de veces, ¿no? Pero de nuevo, lo digo, que la electronegatividad es esa propiedad que tienen ciertos átomos de poder atraer hacia sí mismos los electrones de ese enlace. Si nosotros ponemos, ya dijimos, una molécula de agua, el oxígeno, como es más electronegativo que los hidrógenos, atrae para sí mismo los electrones que están en ese enlace con el hidrógeno. Fíjense aquí. Aquí tenemos ácido clorhídrico. El cloro es más electronegativo que el hidrógeno y está atrayendo los electrones de ese enlace. No sé si lo notan. Vamos a colocar acá. No sé si lo notan, pero miren, los electrones están un poco más a la derecha para simbolizar eso, de que como es más electronegativo, los atrae. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Fíjense, este es el mapa de densidad electrónica. Donde está azul me indica que no hay tanta densidad y donde está rojo me indica que hay más densidad, ¿ya? Entonces fíjense acá, más se va lo rojo al lado del átomo de cloro. En este mapa, fíjense donde hay más franjas rojas, en esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque el cloro los está trayendo. Acuérdense que no es que los electrones estén ahí estáticos. Y volvemos a lo del principio de incertidumbre y a lo que significa un orbital atómico. Alguien quebró un vaso. Y acuérdense de eso, porque hay que tener en cuenta que los electrones están ahí moviéndose y todo es estadística. Entonces, cuando nosotros decimos que un átomo es electronegativo, está trayendo hacia sí mismo esos electrones del enlace. Y obviamente, ¿qué pasa cuando... Les pregunto, ¿qué pasa cuando un átomo es tan electronegativo que le quita un electrón? ¿Qué pasa? Enlace iónico. Perfecto, entonces le quita el electrón y por ende va a generar cargas. Y esas cargas van a traerse si son opuestas y ese es el enlace iónico. No vayan a confundir, por favor, esas cargas, y aquí se los voy a explicar por si no lo han comprendido. No van a confundir estas cargas, que son cargas como tal para definir un enlace iónico, con estas cargas. Las cargas que acabo de marcar se llaman cargas parciales y así se simbolizan, ¿ya? Son cargas parciales que me están diciendo que en esa molécula hay polvo, ¿ya? Esas son cargas parciales. No confundan con las cargas de los iones y tampoco confundan con carga formal. Esas tres cosas quiero que las tengan bien en cuenta, porque vamos a ver carga formal más adelante y les voy a estar preguntando. Ya. La electronegatividad, entonces, lo mismo. Ya habíamos mencionado esto. Mientras más nos vamos a la derecha y hacia arriba de la tabla periódica, más vamos a aumentar la electronegatividad. En este caso, el más electronegativo es el flúor. Y fíjense, ¿cuál es el menos electronegativo de todos? Cesio. El cesio, ¿ya? Entonces, mientras más nos vamos a la derecha y hacia arriba en la tabla periódica, más aumenta la electronegatividad. Y fíjense que aquí los gases nobles no son contados para esto. Y eso ya nosotros lo entendemos. Cuando entendemos configuración estable entendemos mucho, porque la química es inestabilidad. La química es esa tendencia a alcanzar la estabilidad. Y esta es la escala de electronegatividad de Pauling, que es básicamente lo mismo que hemos visto. Ahora, importa mucho, y presten atención aquí por favor, importa mucho la diferencia de electronegatividad para definir qué tipo de enlace se va a formar, si covalente o iónico, ¿ya? Ayer les decía, cuando hay mucha diferencia de electronegatividad, ¡pum!, le quita un electrón y se forma enlace iónico. Pero ¿qué pasa si no es tan diferente la electronegatividad? Se forman distintos tipos de enlace. Vamos a ver acá. Fíjense de nuevo, cesio, el menos electronegativo, flúor, el más electronegativo.
Vamos a ver ahora qué es lo que sucede. Uy. Ahora sí. Si la diferencia es de 0 o en todo caso no hay diferencia, el enlace es covalente, eso ya lo sabemos, pero se denomina puro o apolar. Y obviamente esto me va a generar moléculas apolares. ¿Cuál sería un ejemplo? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un enlace covalente puro o apolar? Carbono, carbono. Perfecto, carbono-carbono. Sea carbono-carbono, enlace simple, enlace doble, enlace triple, es un enlace covalente puro o apolar, o cualquier otro elemento que se una con el mismo elemento, nitrógeno, por ejemplo. Entonces, esos son los enlaces covalentes puros. No hay diferencia de electronegatividad. Y aquí ya comienza. Hidrógeno y fósforo. ¿Sí? ¿Podría ser? Ahora hay que ver en qué caso no se daría ese enlace. Ahora sigamos. ¿Cuál es el segundo caso? Cuando vaya la diferencia de 0, obviamente más de 0, 0.1, hasta 0.8, el enlace sigue siendo covalente, eso no cambia, pero es débilmente polar. ¿Ya? Débilmente polar. ¿Cuál sería un ejemplo? Y es el que más vemos. Carbono e hidrógeno. Perfecto, miren, la diferencia es de 0.4. Por eso es que... Ahí está. Ya, sí, por eso es que ayer cuando les indicaba la atracción dipolo-dipolo, ustedes tienen que prestar atención a qué átomo está ahí. Por ejemplo, si tenemos carbono e hidrógeno, obviamente no forma atracción dipolo-dipolo, porque no hay dipolo. El enlace es débilmente polar, que en algunos casos dice prácticamente se lo toma como polar, pero yo prefiero que se queden con débilmente polar. ¿Ok? Ahora, sigamos. El tercer caso, entre 0.9, que es más de 0.8, y 1.9, o quizás 1.8, ¿no? Hasta 1.8 vamos a tomar. Ahí ya es franca o altamente polar. A todos los ejemplos que podamos generar en este rango, ya vamos a decir que presentan dipolo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo entre 0.9 y 1.9 de diferencia? Flúor, carbono. ¿Perdón? El cloro y el hidrógeno. Fluoruro de sodio. Cloruro de sodio. Esperen. No, se pasa, fíjense. Cloro 3.0 y sodio 0.9, se pasa. Eso es 2.1 de El diferencia. Cloro, carbono y hidrógeno. el cloro podría ser. O nitrógeno. Cloro. Carbono y cloro. No, no hay tanta Cloro e diferencia. hidrógeno. Oxígeno y hidrógeno. Ya. 3.5 a ¿cuánto? ¿Dónde está? Aquí. 2.1. ¿Cuánto es la diferencia? 3.1, 1.4. 1.4. Perfecto. El enlace entre el oxígeno y el hidrógeno es un enlace covalente franca o altamente polar. Ahora yo les pregunto, ¿esto hace que el grupo hidroxilo tenga dipolo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, sí. Claro. Perfecto. Entonces ya, si ayer no lo comprendían, ya con esto lo terminan de comprender. Entonces ustedes ven un hidroxilo y ya saben que hay un dipolo. Pero ojo, como el hidroxilo tiene un hidrógeno, aparte de atracción dipolo-dipolo, ¿qué más va a formar? Un subtipo. Enlace puente ¿Se hidrógeno. acuerdan? Enlace puente de hidrógeno. Y ahora, ustedes tienen que simplemente con ese conocimiento llevar a un caso específico o a un caso general en todo caso. El grupo hidroxilo está presente en los alcoholes. Por lo tanto, ¿los alcoholes me formarán enlace por puente de hidrógeno? Sí. Perfecto. Entonces, así quiero que por favor los razonen en su examen, porque muchas veces no van a tener ustedes exactamente lo que vemos acá, pero con todo esto les va a servir.
Y el último caso, cuando la diferencia de electronegatividad es mayor de 1.9 y ahí se forma el enlace iónico. Ahora sí vamos con el ejemplo que dieron. Cloro 3.0 y sodio 0.9. 2.1 es eso, de diferencia. Es más de 1.9, entonces se me forma un enlace iónico. ¿Ya? Porque le jala el electrón, se lo quita. Ahora, si les pregunto, 1.8 de diferencia, ¿me forma enlace iónico? No. 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 ¿Qué me forma? Altamente polar. Un enlace Altamente Altamente blanco, polar. altamente polar. Franca o Bipolar. altamente polar. Perfecto. Entonces yo les estoy mostrando esta porque es la misma que el ingeniero pone. Pero cuando yo pasé con él me dio una tabla distinta. De todas maneras no quiero confundirlos, entonces está bien con esto. Fíjense esta. De los elementos comunes en compuestos orgánicos, carbono, hidrógeno, me está estorbando, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ¿cuál es el más electronegativo? El oxígeno. Oxígeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está más arriba y más a la derecha en la tabla periódica. Perfecto. La Sí, o tabla sea, periódica. quiero que así lo manejen eso, ¿ya? Perfecto. Y ahora vamos a ver un poco la polaridad. El hecho de que haya una polaridad en el enlace, ya ustedes saben a qué se debe esa polaridad, a que un átomo es más electronegativo que otro, hace que se desarrollen cargas parciales. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Ahora, importa mucho el sentido de esa polaridad. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos los vectores. Esa flecha salió toda chueca. Aquí tenemos los vectores. ¿Qué me va a permitir? ¿Qué me va a permitir esto? Y ahorita lo vamos a ver. Me va a permitir calcular algo que se conoce como el momento dipolar. Con esto yo calculo si es que hay una polaridad en ese enlace. Y ahorita van a entender muchas cosas. Van a entender, por ejemplo, la naturaleza del tetracloruro de carbono. Pero vamos a ver. ¿Cómo se saca el momento dipolar? El momento dipolar, en sí nosotros en orgánica no lo sacamos, ¿ya? Solamente decimos tal molécula presente o no presente. Nada. El momento dipolar sí es el resultado, se simboliza así por si acaso, es el resultado de multiplicar la carga por la distancia. ¿Ya? Esto en realidad ustedes pueden desglosarlo más, pero básicamente es carga por distancia. Y ahí ustedes tienen el momento dipolar. ¿En qué unidades se calcula el momento dipolar? Ahí esto no se lo pregunté en el práctico. Pero acuérdense, unidades de ¿ya? Alguna que otra vez preguntan eso. El momento dipolar se calcula en unidades de Ahora sí, sigamos. Fíjense, tenemos 5 moléculas acá. Ahora sí, ya aparecieron. Importa mucho cómo está esa molécula. Fíjense, ¿cómo se denomina esta molécula? Nomenclatura. Metil. Meteno. Ya, Metano. ya. Vamos por ahí, perfecto, vamos por ahí, muy bien. Ahora, acuérdense, este es un alcano, no CH4, el más simple de todo, metano. Fíjense que el carbono está ahí, de átomo central, y los hidrógenos están en los 4 puntos, ¿no? Esta es una geometría tetraédrica. No sé qué hice, ahora sí. El carbono es más electronegativo que el hidrógeno, eso ya lo sabemos. ¿Por cuánto? Por poco, ¿no? 0.4 era la diferencia, que me decía que no había dipolo, ¿no? Eso es un enlace covalente débilmente polar. Pero ustedes podrían decir de que debería tener momento dipolar, ¿cierto? Porque si bien es débil, debería. ¿Qué es lo que pasa? Presten atención. Fíjense, estas flechas me indican el sentido de la polaridad. Todas van hacia el centro. Y aquí tenemos que calcular el vector resultante. Y no lo calculamos así como en física. Al ojo es acá.
Entonces, fíjense, el vector resultante, ¿hacia dónde me apunta? ¿O hacia dónde apuntan todas las flechas? Carbono. Al carbono, ¿no? Hacia el centro. Entonces se anula. ¿Y cuál creen que va a ser el momento dipolar? El momento dipolar es 0. Fíjense acá, 0. Y quiero que presten atención a esto porque en el examen le va a preguntar, ¿el momento dipolar de tal molécula es 0, falso o verdadero? ¿O cuál de estas moléculas presenta momento dipolar igual a 0? Como en el práctico se los he preguntado. Fíjense acá, lo mismo, pero ¿cuántos cloros hay? ¿Cuántos átomos de cloro hay? 4. 4. Entonces, tetracloruro, ¿de qué será? No los escucho. Tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono, muy bien. Tetracloruro de carbono, ¿ya? Fíjense, el cloro, ustedes saben que es más electronegativo que el carbono. Por eso el sentido de la polaridad es hacia el átomo de cloro. Pero como tiene cloro en los 4 puntos, porque es una geometría tetraédrica, y es simétrica aparte, todos los vectores, o toda la polaridad, se anula, y la molécula en global es neutra. ¿Cuál es el momento dipolar entonces del tetracloruro de carbono? 0. 0. 0, perfecto. Fíjense ahora un tercer caso de los que tienen 0. El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ustedes ya saben, ¿qué geometría tiene el dióxido de carbono? Geometría. Geometría lineal. Geometría. Geometría lineal, perfecto. La hibridación, SP. SP, muy bien. Dobles enlaces acumulados, hibridación SP. Eso hace que, si bien el oxígeno, el átomo de oxígeno es más electronegativo que el carbono, como las fuerzas están yendo, o la polaridad, el sentido, están yendo ambos hacia afuera, se anulan, ¿ya? Se anulan. Entonces, si en todos los casos todas van hacia afuera o todas van hacia el centro, se anulan y el momento dipolar resulta 0, ¿ya? Muchos lo ponen así al dióxido de carbono, pero eso no es correcto. El dióxido de carbono tiene geometría lineal y tiene momento dipolar igual a 0. Vamos acá, ¿cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama esa molécula? Es lo mismo, ¿no? Pero acá vamos a cambiar un poco el nombre. ¿Cómo se llamaría? Ya, fíjense. Cloro, metano. Así de sencillo, ¿ya? No sé si me escuchan o no me están escuchando. Sí, se escucha. Sí, lo Sí, se escuchamos. escucha. Ay, Estamos en duda. no quieren repasar, sino nomenclatura. Ya, súper. Está bien, sí, aquí estamos para repasar, eso es importante. Clorometano. Clorometano. Ahora, presten atención. Ya habíamos visto arriba el metano, se anulaban. Pero en este caso, miren, los hidrógenos hacen que apunte al carbono, ¿no? Porque el carbono es más electronegativo que los hidrógenos. Pero en todo caso, el cloro es más electronegativo que el carbono y por eso esta flecha tiene ese sentido. Fíjense que no se anulan los vectores, no se anulan, sino que hay un vector resultante global que a qué átomo me va a apuntar. Al cloro. ¿El cloro? Al cloro, muy bien, porque el cloro es más electronegativo que todos. Entonces, sí presenta momento dipolar. Si me preguntan, ¿el clorometano tiene momento dipolar igual a 0? ¿Qué respondo? ¿Falso o verdadero? Falso. 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 Bien.
Ahora sí, espero que en esta me digan, ¿cómo se llama esta molécula? Metanol. Auxiliar 1.86, ¿de dónde lo sacó? Ah, ya, eso lo sacan de acá. Y es lo que les decía, nosotros no sacamos eso. Esto ya son valores que están en las tablas. Es dudoso que pregunten eso o no, calcular tanto y esto de la... No le van a preguntar, ni idea, no hay cómo. O sea que solamente nosotros vemos si se anulan o no para saber si es cero o si tiene un valor numérico. Exacto, ahora es facilito. En presencial ustedes tenían que plantear, porque verlo así es sencillo, ¿no? Yo veo así el tetracloruro de carbono y digo se anula, veo así el dióxido de carbono, pero la cosa es que en presencial le daban el nombre y ustedes planteaban la molécula. Así que si no sabían nomenclatura, fregaban. En cambio acá ya le dan directamente hasta las opciones, ¿no? Falso, verdadero, entonces. Va a estar sencillo. ¿Cómo se llama la última molécula? Me decían por ahí, metanol. Muy bien. Muy bien, metanol. Fíjense, lo mismo, ¿no? Aquí hay un vector resultante que se dirige hacia abajo porque de los dos lados me llegan para el oxígeno, porque es el más electronegativo. Entonces el vector resultante es, creo que no me están viendo, ¿no? Ah, sí me están viendo. Es hacia abajo. Y por eso presenta momento dipolar. Si me preguntan, ¿el metanol tiene momento dipolar a cero? ¿Qué respondo? Falso. Falso. No. Falso, ¿no? No, falso. Nada, casi yo. Ahora sí, la molécula que presenta momento dipolar igual a cero, ¿cuál es? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Vamos a ver qué nos dice la computadora. Perfecto. Fíjense entonces, ¿qué quiero? ¿Por qué les puse las moléculas acá? Quiero que ustedes, ¿hacia dónde estaría el vector? A ver. ¿Cuál es esta molécula? ¿Cómo se llama esto? Tolueno. Tolueno. Tolueno, muy bien, es el metilbenceno, ¿no? Tolueno. Ya tiene su nombre propio. El vector resultante entonces sería más o menos hacia arriba, ¿no? Porque ahí está esto que me desconfigura. Esto de acá ya lo conocen ustedes, no le voy a preguntar, es el fenol, lo mismo. Esto de acá ya no es ni clorometano, es diclorometano. Y bueno, cada uno por su lado, entonces el vector resultante sería más o menos... Uy, tengo problemas dibujando flechas. En cambio, el dióxido de carbono, por si acaso aquí, esto es un doble enlace, ¿ya? No vayan a pensar que me comí el doble enlace. Listo. Carga formal. Aquí vamos a hacer ejercicio. Voy a ir prendiendo mi teléfono. Denme un segundo. Así. Ya. Ahí está apuntando al techo. Ya. No importa. Después, ignoren la cámara todavía. Uy, tenía que borrar. Vamos a apurarnos porque si no, no nos va a dar para revisar un poco el práctico. Ya, carga formal. Yo les decía, hay momentos, ahí está, hay momentos, ya, ahora sí. Hay momentos en los que una molécula es neutra. Muy bien, es neutra. Pero uno de los átomos ha dado el par de electrones del enlace. Lo normal es que para un enlace covalente yo dé uno y el otro dé otro electrón, ¿no? Uno y uno. Pero hay momentos en los que uno de esos átomos aporta el par de electrones. Eso ya lo vimos ayer. Cuando pasa esto, el átomo que aporta el par de electrones queda con ¿qué carga? ¿Positiva o negativa?
Negativa. ¿El que da? El que lo cede, ¿no? El que da, Negativa. el ¿Ah, que da. positivo? Positiva. Negativa. Ya, positiva, ¿ya? Ahí, eso, quería más o menos que veamos cómo es que estamos ahí. Es positiva, ¿ya? El que da. Ahora, el que se queda ahí todo feliz de la vida, viviendo a costa del otro, queda con carga negativa. Estas cargas se llaman cargas formales. Y las cargas formales son cargas internas de la molécula. No son como las cargas parciales. Estas son cargas internas, ¿ya? Son un tipo especial que se da precisamente cuando hay ese enlace covalente dativo o coordinado. ¿Qué más puedo decir de esto? Siempre la lógica de la química es que haya estabilidad. Entonces, lo ideal es que todas las moléculas tengan carga formal igual a cero. Si nosotros tenemos dos formas, dos estructuras con las cuales representamos a una sustancia, pues la correcta será la que tenga carga formal cero o más cercana a cero. ¿Por qué? Porque esto me indica que ha alcanzado una estabilidad. Entonces, con esa introducción vamos a ver un ejercicio. Y, claro, la fórmula es esta. Acuérdense, es súper sencillo. La carga formal de una molécula es igual a la carga formal de cada uno de sus átomos, ¿no? Si tenemos agua, por ejemplo, sacamos carga formal de oxígeno y de cada uno de los hidrógenos. Tenemos 3 cargas formales. Por una simple suma y resta tenemos la carga formal de la molécula en total. Eso es sencillo. Ya no necesito ni ponerle la fórmula esa porque es sencillo. Pero la carga formal de un átomo es la siguiente, o cómo se saca. Se resta. En primer lugar se ponen los electrones del último nivel. ¿Cuáles son esos? Los electrones de valencia. Vamos a restarle. ¿Qué les restamos? Los electrones no compartidos. Ojo, no estoy diciendo pares de electrones, estoy diciendo electrones. ¿Ya? Si tenemos 2 pares, pues entonces es 4, porque aquí dice electrones no compartidos. ¿Y qué más le restamos? Los enlaces que forman. Así de sencillo. Entonces, enlaces o electrones de valencia menos los electrones no compartidos menos los enlaces. Así de sencillo. Electrones de valencia menos los electrones no compartidos menos los enlaces. ¿Tienen ahí a mano el práctico? Sí. ¿En cuál hay calcule la carga formal? Por lo general acá no le preguntan la carga formal de todo, ¿ya? Le preguntan la carga formal, a ver, en tal molécula el átomo de azufre tiene carga formal igual a, y ustedes ahí tienen que colocar, vamos a darle control F, formal. Ya, carga formal del anión sulfato. Vamos a dejar de hablar. Que no, nuestro magnífico trípode. Ahora, sí, Está compartiendo su hoja, ¿no? Auxiliar. ya. Sí, como estamos compartiendo la hoja. Nuestro método arcaico. Ya, ¿pueden ver mi hoja? Sí. 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 Vamos a aumentar el brillo aquí porque... Disculpe, auxiliar, ¿y dónde estás tu hoja? No la encuentro. Siempre me sucede eso, no la encuentro casi. ¿Estás de teléfono o de computadora? De teléfono, Bueno, teléfono. vaya así, derecha, 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 hasta que encuentre un papel. Va a encontrar una mano ahí. Hola. Sí, Ya. le doy derecha, pero solamente no me quiere dar nada más. Solamente aparecen 2 puntos. O sea, no me sale nada más, digamos. Le doy derecha, no me sale nada. ¿No le habrá No, dado o el sea, anclaje?
Si le diste en anclaje no te va a permitir mover tu celular. Ya, y ahora, ¿por qué siempre me la hace difícil auxiliar? Hola. Creo que Ah, ya, ahora Solo sí, en ya. la parte de... Ahora sí. ya, ahora sí. Perfecto, lo anclo. No es que sea malo ya, ¿eh? No, es que hablan y se pierde. Ay, ay, ay. Ahí ánclelo, pues ánclelo, dele anclar, fijar. No se puede. ¿Cómo? Pero usted De siga teléfono se nomás. puede. Dale, Dale dos, Maje, dale dos veces. Eso, bien, colabórense. Ya, vamos entonces. ¿Cuál es el anión sulfato? Sulfato. SO4. Ahí. Ese es el anión sulfato, ¿no? Si me dicen el átomo de azufre, ¿cuál es su carga formal, no? En el anión sulfato, yo la puedo sacar. Con este ejercicio lo que vamos a hacer es aprender a sacar. Nada más, así de sencillo. Se las voy a elaborar acá. Es así, fíjense. Aquí está el azufre. No sé. Acá. No sé cómo mostrarles para que sea más sencillo. Ya. Aquí está el azufre, es así. Tiene un enlace doble hacia arriba y hacia abajo con oxígeno y un enlace simple acá. ¿Ya? Tiene un azufre unido a 4 oxígenos. Ahora, vamos a colocar acá. Fíjense, ¿cuántos electrones de valencia tiene el azufre? Ahí tiene 6. ¿Seis? Ya, en todo, ahí, ya. En todo caso, sí, tiene 6, ¿ya? Ahora, fíjense, voy a colocar con rojo cuáles son los electrones del azufre. Este, 3, 4. ¿Cuál más sería? El de los costados. Ya. Ahora fíjense, ¿qué pasa en el de los costados? ¿Quién me puede decir qué pasa? Covalente coordinado. Ya, pero ¿qué problema ahí va a aparecer? No lo entendí muy bien, auxiliar. Ya, a ver, para carga formal y para resonancia, lo primero que deben ustedes saber es lo que se conoce como fórmula o símbolo de Lewis, ¿ya? Es lo más básico que ustedes tienen que saber. En este caso estamos viendo acá. Ya. Fíjense. Con estos, aquí mi azufre tiene 1, 2, 3, 4 y aquí 5 y 6, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Lo normal es que en estos casos me dé enlace covalente dativo, pero aquí no sucede eso. ¿Por qué? Porque si aquí da 2 y acá 2, ya estaría con 8, ¿no? Y eso no sucede. Pero aquí vamos a ver qué es lo que sucede con el oxígeno. Fíjense, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. 4. 6. 6. Perfecto. Acá. No tengo otro color. Y le vamos a meter verde. 1, 2. No se ve nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Lo mismo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Y ahora, ¿qué pasa con el otro oxígeno? ¿Quién me dice qué pasa con el otro oxígeno? Comparte un electrón para formar un enlace.
Acá fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y me quedaría acá, en realidad, como tiene carga, esta carga negativa, esto de acá, tiene electrones de más. Ese es el problema con el... Disculpe, auxiliar. esta molécula. Auxiliar. Ay, no sé qué pasó. Perdón. Auxiliar, disculpe. Ya. Me uní con otro teléfono y ahorita está sonando mi otro teléfono. ¿Voy a explicar de manera rapidita? Por favor. Ya que le explico de manera rápida. Ese ejercicio es que ahorita me acabo de unir de otro teléfono que se puede ver. Ya, está bien. Entonces, estábamos explicando la molécula del anión sulfato. Lo primero que deben saber ustedes plantear es la molécula. Eso es muy, muy, muy importante, ¿ya? Ahora, fíjense acá. De nuevo tenemos esto. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está mi 6. ¿Qué es lo que sucede? Este anión sulfato tiene 2 electrones de más. ¿Cómo yo me doy cuenta que tiene 2 electrones de más? Porque tiene estas cargas aquí. Y esas cargas son las que quedan del hidrógeno. No sé si se acuerdan, pero el anión sulfato viene de qué tipo de ácido, ¿se acuerdan? Del ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Esos electrones de más están aquí, porque como les dije, no hay electrones sueltos, hay pares de electrones. Fíjense, todos los electrones aquí están en pares, ¿ya? Entonces vamos a volver a explicar. El anión sulfato tiene esta estructura, azufre unido a 4 oxígenos. Con 2 forma enlaces dobles y con los otros 2 forma enlaces simples. Ahora, aquí viene el problema. El azufre tiene 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Ahora, el problema está en estos electrones de aquí. Porque lo normal es que cuando el oxígeno solo forma enlace simple, este enlace sea dativo. Pero aquí no es dativo, sino que el oxígeno pone un electrón, pone aquí un electrón, y fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Esos son los electrones del oxígeno. Y este 1 adicional, ¿de dónde sale? ¿Quién me puede decir de dónde sale ese electrón adicional? De la carga iónica del oxígeno arriba. Tiene dos cargas negativas, como si Perfecto. tuviera la -2. Ahí está. De ahí viene, ¿ya? Y esto es muy importante porque a veces uno se confunde. Si uno no maneja esto, cuando uno ve y uno dice, pero el oxígeno no puede dar 7 electrones. Entonces uno se confunde. Por eso hay que tener en cuenta si estamos ante un anión o ante un catión. Siempre para querer complicarlos le ponen del anión sulfato, ¿ya? A veces le ponen, practiquen por favor del ácido sulfónico. En mi examen me pusieron el ácido sulfónico y en ese entonces yo no sabía cuál era el ácido sulfónico, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se saca carga formal? Carga formal es igual a ¿qué? A los electrones, ya los habíamos mencionado, a los electrones de valencia, menos los electrones no compartidos, menos ¿qué? El número de enlaces que forman, ¿no? Ya les dije, vamos a sacar carga formal para cada uno de los átomos. Entonces, este va a ser mi oxígeno 1, este va a ser mi oxígeno 2, mi oxígeno 3 y mi oxígeno 4. Y aquí vamos a colocar oxígeno 1, oxígeno 2, oxígeno 3, oxígeno 4. Ya, ustedes me van a dictar carga formal. Para el oxígeno 1, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno?
6. 6. ¿Cuántos electrones no compartidos tiene este oxígeno? 4. 4. ¿Y cuántos enlaces forma? 2. ¿Cuánto es eso? 0. Ya. La carga formal del oxígeno 2 es exactamente la misma. 6 menos 4 menos 2 igual 0. Y ahora del oxígeno 3, lo mismo, ¿no? Parecido. Acá electrones de valencia 6. Electrones no compartidos. 6. 5 o 6. 6. 5. 6. Aquí, a ver, ¿qué ustedes dirían acá? Quiero 5 escuchar. Serían 6 porque no hay Cinco. por qué omitir O no sé. al otro, digamos. No hay razón, creo. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora sí. Ya en este caso, ese electrón está ahí. Ese electrón está ahí porque el oxígeno tiene que alcanzar su octeto. Entonces, precisamente por eso es que se forma el ión, ¿no? Porque le quita los electrones al hidrógeno y el hidrógeno sale volando y me queda este ión. Entonces vamos a restarle lo normal. ¿Cuánto sería entonces? 5 o 6. Yo diría que es 6 o no. O si es 5 igual nos va para restar a 0 con el 1, ¿no? 6. Mira, 6. Ya, perfecto. ¿Y cuántos enlaces forma? 1. 1. ¿Cuánto da esto? menos 1. Menos 1, ¿no? Perfecto. Carga formal para el otro es lo mismo. 6 menos 1 igual a menos 1. Perfecto. Y ahora, para el azufre, ¿cuál es la carga formal? ¿Cuántos electrones en la capa de valencia para el azufre? 6. 6. ¿Cuántos electrones acá no compartidos para el azufre? 0. 0. 0. Porque todos los compartidos. Perfecto. ¿Y cuántos enlaces forma? 6. 6. ¿Cuánto nos da eso? 0. 0. ¿Y cuánto nos da en total? menos 2. Menos 2. Ya no se está viendo, ¿no? Menos 2. Entonces, así se saca carga formal. La carga formal de este anión es menos 2 y eso concuerda con esto, ¿no? Con ese menos 2. Esta no es una molécula neutra, esta es una molécula negativa que tiene cargas negativas. Fíjense, así ustedes pueden comprobar. ¿Sencillo o no sencillo? ¿Cómo debe auxiliar con una molécula negativa? ¿Cómo? Ya les decía que siempre una molécula trata de ser neutra, pero en este caso me sale menos 2 la carga formal, y eso es precisamente porque esta no es una molécula neutra, esta es una molécula, yo pensando que me estaban viendo, es que haciendo esto. Esta no es una molécula neutra, esta es una molécula negativa, tiene esas cargas negativas. ¿Ok? Disculpe, auxiliar, ¿cómo sacó el número de electrones no compartidos? Contando estos pares, pero aquí están en pares, ¿no? Yo los cuento uno por uno. Por ejemplo, para el oxígeno 1 es este. 4, yo le puse 4, ¿por qué? 1, 2, 3, 4. El azufre yo le puse 0. ¿Por qué 0? Porque fíjense, no tiene electrones no compartidos el azufre, todos los está compartiendo. Disculpe, auxiliar, tengo una duda. Yo tengo 2. La parte ¿Sí? en la que dijo, ¿no? Que sí o sí tiene que ser pares electrones que tienen que estar ahí, ¿no? ¿Que puede quedar uno también? O sea, uno electrón nomás o estaría mal. No, estaría mal, o sea,
podría ser si usted estuviera sacando de un radical, pero para no complicarnos es difícil que le den eso acá. Es que Yo más les que digo todo, esto, perdón, le pregunté eso más que todo porque en alcohol isopropílico, en la fórmula de Lewis intenté hacerlo y parte del carbono y otra parte del hidrógeno me salía, digamos así, con uno de más, digamos, por decir, un solo electrón nomás. No sé si pudiera hacer de ejemplo el alcohol isopropílico, por favor. ya, lo vamos a ver después, ya, Harry, es que si no nos vamos a quedar sin tiempo para hacer resonancia y tautomería. Claro, no ¿Ya? hay problema. Está bien, gracias, auxiliar. Pero no debería ¿Este quedar. compuesto auxiliar, el que acabamos de hacer? El anión sulfato. Gracias. Auxiliar, entonces, la diferencia entre carga formal y parcial es que la formal se basa en el número de electrones de la capa de valencia y el parcial en la electronegatividad, ¿no? Sí, exacto, Mayelín. Cuando uno está hablando de carga parcial, uno está hablando de la electronegatividad. En cambio, cuando habla de carga formal, habla de una distribución un poco desigual de los electrones. Uno habla de los enlaces covalentes dativos. Acuérdense, carga formal, enlace covalente dativo. En cambio, carga parcial, electronegatividad. Yo así lo relacionaba, para acordarme, porque igual cuando estaba aprendiendo me chipaba mucho entre parcial, formal, todo aquello. Carga formal, digo. Carga formal. Carga formal con el enlace dativo, ¿no? Sí, el enlace covalente dativo. Quizás les Y pregunten el eso. parcial. Con electronegatividad. Lo relacionan igual con Ah, el ya, polio. ya. Ah, ya. Vamos a apurarnos porque si no nos va a alcanzar su examen de inorgánico. Entonces vamos a explicar ahora la resonancia, este término muy bonito. Fíjense que en orgánica 2 y en orgánica 3 muchos les dicen, y estas especies intermedias se estabilizan por resonancia. Y todos dicen, sí, no, pero no comprenden el concepto de resonancia. Cuando uno habla de resonancia, uno está hablando de que hay ciertas moléculas que uno no puede explicar bien cómo es su estructura electrónica, ¿ya? Mediante una sola estructura. ¿Por qué? Porque en sí esa sustancia es híbrida, o esa molécula es una molécula híbrida. Es una molécula híbrida de otras estructuras o de varias estructuras que se denominan contribuyentes. Entonces, cuando yo estoy hablando de resonancia, estoy hablando de estructuras que son híbridas. Híbridas de estructuras que se llaman contribuyentes o de moléculas contribuyentes. Fíjense. Acá. Vamos a ir con este. Fíjense que el benceno muchas veces lo colocamos así. Pero esto no me muestra en realidad su estructura electrónica como tal. O no me permite explicar cómo es que está su estructura electrónica. O cómo está su distribución de electrones. Entonces, ¿qué yo digo? No es así. Benceno no es así y no es así. Benceno es así, ¿no? El benceno es precisamente un híbrido de estas dos moléculas que vamos a llamar A y B. Esa vez salió feísima. A y B. Estos híbridos son más estables que cualquiera de sus contribuyentes. Presten atención. Cuando uno está hablando de resonancia, está hablando de estabilidad. Entonces, estas estructuras o moléculas híbridas son más estables que cualquiera de sus contribuyentes. Y también acá les voy a lanzar otra cosa. No es que todas las moléculas contribuyentes contribuyan de la misma forma al híbrido. Hay una diferencia, hay una desigualdad. Porque la estructura que más contribuye a ese híbrido es la estructura que en sí es más estable. Entonces van a tener cuidado cuando les pregunten o le pongan varias moléculas y diga, ¿cuál de estas contribuye más?
Ya van a tener cuidado con eso. Pero eso es resonancia, básicamente. Resonancia, nosotros tenemos moléculas híbridas que nosotros las explicamos así, pero en sí son el resultado de otras estructuras que se denominan contribuyentes. Por si acaso, estas estructuras contribuyentes no existen en la realidad, ¿ya? No existen, no es que ustedes puedan mandar a pedir al laboratorio una de estas. El que sí existe es el híbrido de resonancia, ¿ya? Por ejemplo, aquí, vamos a dibujar. Aquí, fíjense, aquí, la carga negativa se concentra en solo un oxígeno, pero la estructura real o la estructura electrónica real no es así, sino que se concentra en ambos oxígenos. Entonces, yo tengo esta estructura que va a ser A, que es contribuyente, y esta otra que va a ser B. Esta otra me va a colocar la carga negativa en ese oxígeno. Fíjense, hay una diferencia. ¿Existen verdaderamente o realmente esas dos? No. El que existe en realidad es el híbrido de resonancia, que me distribuye media carga en un oxígeno y media carga en el otro oxígeno. Y la forma de denotar esto es colocando una línea punteada como un enlace. ¿Ya? Ahora, para entender mejor esto, ¿en qué moléculas vamos a encontrar resonancia? ¿O qué moléculas van a presentar este fenómeno? Dos tipos. En primer lugar, las moléculas que tengan pares de electrones no compartidos junto a enlaces múltiples. Y aquí voy a ponerles eso. Aquí yo no les he puesto los pares de electrones no compartidos, pero ustedes ya saben que aquí va a tener pares de electrones no compartidos, ¿no? Ahí los Parte tienen. de pare, no, ¿cómo No dijo, sé si es perdón? mi internet, pero no sé si es mi internet, pero la escuché mal, Liz. Sí, Es el también le internet. escucho. Es el internet porque le escucho entrecortado también. Ya, me avisan si me escuchan entrecortado, ¿ya? Disculpa, auxiliar, Ahora sí. dijo pares de electrones no compartidos junto a enlaces simples, los que se encuentran, ¿no? No. Que no, o sea, que estén, aparte de estos pares de electrones no compartidos, que hayan enlaces múltiples ahí cerca, ¿ya? No necesariamente al lado. Si bien les dije al lado, en realidad es que estén por ahí. Pero que en la molécula hayan estas dos cosas, ¿no? Pares de electrones no compartidos y enlaces múltiples. Fíjense, aquí tenemos pares de electrones no compartidos y enlaces múltiples. Enlaces múltiples puede ser doble o triple. ¿Por qué enlaces múltiples? En el enlace doble, un enlace es sigma. ¿El otro enlace qué tipo de enlace es? Pi. Pi. Perfecto. Y cuando nosotros estamos hablando de resonancia, estamos hablando de ese movimiento de los electrones de ese enlace pi. ¿Ya? ¿Cuál es el otro tipo de ejemplo de molécula? Las moléculas que son cíclicas, planas y que tienen dobles enlaces conjugados, como en este caso el benceno. Cuando uno habla de doble enlace conjugado es de esto. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Así. Eso es un doble enlace conjugado. Entonces, si les preguntan, ¿la resonancia solo se presenta en moléculas cíclicas, falso o verdadero? Falso. Falso, ¿no? Porque también se presenta en moléculas que no son cíclicas, pero que tienen pares de electrones no compartidos y enlaces múltiples. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver un ejercicio de práctico. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Acá está. Creo que no nos va a dar para realizar el práctico. Mañana una repasada, auxiliar. Bien. Tengo vida también. Auxilio. Sí, era que pasemos entre semanas, ¿no?
Era, pues, pero ustedes se hicieron los Bobby. Ya, ahora fíjense. La estructura menos contribuyente de las siguientes estructuras de resonancia. Fíjense, aquí ustedes tienen que saber analizar. Ah, y me olvidaba de algo. No sé qué estaba haciendo. Auxiliar, eso está en Classroom, porque yo hice imprimir, pero es el primero que subió. No pillo el segundo que subió. ¿Cuál es el que subió? No, es que ahí mismo donde estaba el primero, ahora está el segundo. O sea, no, Tenés que actualizar. no lo añadí, solo lo cambié. Ya no hay el que subí primero, ya lo eliminé. Está ahora el segundo. A mí no me sale el de 6 hojas nomás. Tiene que actualizar entonces. Fíjense que el primero decía práctica unidad 2-1. Ahora este dice práctica unidad 2 nomás. No hay ese guión 1. Algo que, miren, esto me mangué de la diapositiva del ingeniero porque no quería volverlo a escribir. Pero esto es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque se les va a preguntar. Yo sé que ustedes piensan que no le van a preguntar esto, pero se lo van a preguntar. Todo van a preguntar, no mentira. Hay ciertas cosas. Por ejemplo, las estructuras resonantes implican únicamente el movimiento de electrones no compartidos o del sistema pi. Eso ya se los dije, ¿no? Nosotros estamos acá hablando de esos electrones del sistema pi. Incluso cuando hablamos del benceno, ese otro enlace, que pareciera como un doble enlace, ¿no? Ese otro enlace es o está hecho de electrones pi, electrones del sistema pi. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de resonancia, habla del movimiento de esos electrones. Aparte, cuando ustedes hagan estas estructuras, tienen que poseer el mismo número de electrones de valencia. No cambia la carga total. ¿Qué quiere decir? Que si mi híbrido no tiene carga, las estructuras contribuyentes no deberían tener, ¿no? Entonces, eso también ustedes tienen que observar. Y esto, por favor, esto anótenselo. Esto. ¿Cómo ustedes saben cuál contribuye más o cuál contribuye menos? Estos son los criterios y se los van a preguntar. ¿Cuáles son los criterios para ver la estabilidad? ¿Cuál es el mejor contribuyente? ¿Cuál es el mejor contribuyente? El que es más. Hablando de la estabilidad. Perfecto, el más estable. ¿Ya? El más estable, acuérdense así, ¿ya? El más estable es el más contribuyente. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta si es estable? Ya les he dado un montón de pautas, ahora tienen que juntar todo eso. Fíjense, la electronegatividad y la ubicación de la carga importa mucho. ¿Por qué? Porque la carga negativa tiene que ir en el átomo que sea electronegativo. Yo no puedo poner una carga negativa sobre un carbono, o si la pongo, esa estructura va a ser poco contribuyente, porque el carbono con una carga negativa ya no es estable, ¿no? Entonces, voy a tratar de colocar cargas negativas en los átomos que sean electronegativos, como por ejemplo, un ejemplo de átomo electronegativo. Flúor. Flúor, oxígeno, ustedes pueden poner ahí la carga negativa. El número de enlaces, no se vayan a pasar del número de enlaces, no le vayan a poner 5 enlaces al carbono. Si ustedes ven una estructura con 5 enlaces en el carbono, pues ya saben que no es contribuyente, ¿no? La dispersión de la carga, lo mismo que hablábamos, ay, no sé qué dice. Lo mismo que hablábamos, que la carga negativa esté donde debe. El octeto completo. Si yo tengo dos estructuras contribuyentes y una tiene un átomo que no tiene completo su octeto, ¿será estable o no? No. No. Y por lo tanto va a ser poco contribuyente. Y finalmente la separación de las cargas. Eso también importa para ver si es estable o no. Estos criterios, por favor, anótenselos, se los estoy diciendo con anticipación. ¿Ya? Ahora, las formas resonantes son imaginarias, ya les dije eso. El único real es el híbrido. Y esta es la diferencia con tautomería. Ya vamos a ver tautomería, pero en resonancia, el único real es el híbrido. Los demás, imaginarios. Son como Barney. Ahora, ¿qué más? La estructura más contribuyente es la que tiene mínima energía. En otras palabras, la más estable.
la que tiene octetos completos, mayor estabilización o dispersión de carga, menor separación de los polos, y esto que... me escuché a mí mismo en mi celular. Y esto, fíjense, las cargas negativas en los átomos más electronegativos y las cargas positivas en los átomos menos electronegativos. Por favor, acuérdense de esto, por favor. Siempre les pido, por favor. Gracias. Dejamos de compartir. Ya. Vamos a aumentar un poquito. Ahora sí, ¿pueden ver grande este ejercicio, el 39? Sí. Fíjense, vamos con esta primero. Primero, ¿cómo se llama esta molécula? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Ustedes le hicieron la fórmula de Lewis, la tenían de tarea. No sé si se acuerdan, pero esta era la metilacina. ¿Ya? La metilacina. Fíjense, tienen distintas estructuras. Yo les pregunto, ¿cuál de estas es la real? ¿Cuál de estas es la verdadera? A. Inciso A. Sí, inciso. Ya, pero fíjense, resonancia. ¿Cuál de estas, todas son contribuyentes? ¿Cuál de estos contribuyentes es la estructura real? A ver, ¿quién se anima por ahí? Ninguno, chicos. Todos son imaginarios. Todas estas moléculas son imaginarias. ¿El único real cuál es? Híbrido. El híbrido. De todas estas hay un híbrido. Ese es el verdadero. El híbrido de resonancia. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber acá es cuál de estas moléculas contribuye más a ese híbrido de resonancia. Miren acá. Tenemos aquí grupo metil. Aquí ustedes tienen ya que ser ágiles para saber cuál es el electrón de quién. ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno de valencia? 5. 5. 5. Fíjense, este es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cambiar de color. Verde. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde lo pongo el quinto? ¿Quién se da cuenta dónde lo voy a poner el quinto? El siguiente nitrógeno. Ahí, ¿no? ¿Qué tipo de enlace covalente es este? Coordinado. Coordinado. Dativo. Coordinado o dativo. Por eso este nitrógeno me queda con carga positiva y el otro con carga negativa. Ahora de nuevo con rojo hacemos los del otro. Ya está. Entonces esto es bien, ¿ya? Así a veces la podemos representar. Entonces es más o menos estable, tiene separación de cargas, tiene las cargas donde debería, completan su octeto, no nos pasamos de los enlaces, contribuye. Vamos con la otra. Lo mismo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, ya tenemos los 5. Vamos a cambiar de color y vamos a ponerle verde. El otro nitrógeno, 1, 2, es otro enlace covalente dativo, 3, 4 y 5. Fíjense, este nitrógeno del medio me está dando los dos para este enlace. Por eso este es un enlace covalente dativo también y por eso queda con carga positiva y este de aquí queda con carga negativa. ¿Qué dicen? ¿Este contribuye o no? ¿Lo ven bien o lo ven sin sentido? ¿Lo ven con sentido o sin sentido? De eso se trata resonancia. Así de sencillo. ¿Lo ven con sentido o sin sentido? Puede ser. El Medio tercero raro. hace dudar un poco. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. El tercero hace dudar, pero puede ser, ya. Entonces lo dejamos, digamos que contribuye, ¿ya? Contribuye quizás menos que el primero.
En el tercero, en el inciso C, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, el segundo me va a prestar un electrón. 1, 2, 3, 4, 5. Y a este nitrógeno me va a prestar el otro. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si se dan cuenta, pero este le está dando a este y este le está dando a este. Por eso este me queda con positiva y el otro me queda con negativa. Ya, ¿qué tal lo ven esto? ¿Más raro, No, menos raro? no, no. Raro. ¿Qué tan raro? Muy raro. Está raro. Ya. ¿Según ustedes contribuye o no contribuye? No. Auxiliar, disculpa, me aclara lo siguiente. El Ya, que lo da vamos a dejar ahí, electrones ¿ya? es Lo vamos a positivo dejar ahí. y el que acepta es negativo, ¿no? El que acepta los electrones. Sí, pero en este caso fíjense que hay un traspaso, ¿no? Este le da acá y el otro le da acá, entonces a fin de cuentas el que queda con positivo es el primero y el que queda con negativo es el último. Y el primero queda ahí, sin carga. Oh, perdón, el del medio queda ahí sin carga, porque uno puede decir, ¿y dónde está la carga del medio, no? Ya, pero puede ser, puede ser. Esto parece un trabalengua, ¿eh? Y mi dibujo no ayuda. Ya, vamos con esta última, a ver qué tal. 1, 2, 3, 4. ¿Y dónde lo pongo el 5? Denme ideas. ¿Dónde lo pongo el 5? ¿Dónde quieren? En el nitrógeno, que está al Ya, ladito. lo ponemos ahí. Ustedes han Sí. dicho. Ya, perfecto. Vamos con el otro. 1, 2. Ahí ya no me dio para poner los 2. 3, 4. ¿Dónde lo pongo el 5? En el otro nitrógeno. No. ¿Ya? No, Ya, vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí, ¿ya? Vamos a ponerlo ahí. 5. Vamos a ponerlo ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, miren, así de sencillo es esto. Así de sencillo es esto. ¿Cuál de estos 4 lo ven más incoherente? El último. el último. No, el último. El último. Paso ahí. Y esa es la Sí. respuesta Está verdadera. arriba. Esa es la correcta. ¿Vieron? Así de sencillo es esto. Así de sencillo es esto. Pero, ahora, así se ve sencillo, ¿no? Pero, ¿qué ustedes deben dominar para tenerlo así? ¿Qué deben dominar? Lewis. Lewis. Lewis le sirve para dos cosas: carga formal y resonancia. Entonces, si no dominan Lewis, pónganse a Auxiliar. repasar. Y nomenclatura, Y en ¿no? este caso, ¿cuál sería el más ¿Sí? contribuyente? El primero, ¿no? El primero. Siempre que nosotros, Más siempre que coincide. nosotros dibujamos la... Sí, perfecto. Es el que más coincide, es el más estable, el de menos energía, las cargas ubicadas bien. De hecho, cuando nosotros tenemos que poner metilacida, y quizás el ingeniero igual ya les ha dicho, nosotros dibujamos la primera. Pero en realidad no existe, ¿no? Ya ustedes saben eso. Entonces, acuérdense de resonancia, por favor. Es muy, muy bonito, muy interesante. Y ya vamos a seguir con ¿dónde está esta presentación? Y creo que nos falta solo una, no se vayan a salir, nos falta solo una, ya estamos terminando. Y la última es la tautomería. La tautomería igual sigue el mismo principio, el de que yo, como compuesto, quiero estabilizar. Yo, como compuesto, quiero estabilizar. Ahora, resonancia nos indicaba que la estructura real es un híbrido que es estable, que aparece por consecuencia de varias estructuras contribuyentes. La más estable
de esas estructuras es la que más contribuye. ¿Cuál de esas existe? Ninguna. El único que existe es el híbrido de resonancia. Fíjense acá. En cambio, en tautomería, ambas moléculas existen. Por ejemplo, la tautomería más conocida es la de cetona a enol, ¿ya? O también de aldehído, acá de aldehído cetona a un enol, ¿ya? O a un alcohol. Es la más conocida de las tautomerías. ¿Cuál de esas dos moléculas existen? Ambas existen. Acá ya no hay híbrido. Ambas existen. Pero ¿cuál es el chiste? Que una de ellas, como es la más estable, es la que va a estar presente en mayor cantidad. Si yo pongo a reaccionar y me tienen que formar una de ambas, la que más se va a formar es la más estable. Y con esto van a entender por qué hace 3 auxiliaturas elegimos a la, no me acuerdo, pero a la ciclohexanona, ¿se acuerdan? Entonces van a entender ahora. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Este grupo carbonilo hace que esta sea una cetona, ¿no? El grupo carbonilo, ¿en qué otro tipo de compuesto encontramos grupo carbonilo? En ácidos. ¿En qué otra función? Ya, ¿y en qué otra? Los que terminan en al. Aldehído. Aldehído. Aldehídos, perfecto. Ya, entonces, cetonas y aldehídos son parecidos, ¿no? Tienen el carbonilo, pero la cetona lo tiene al medio y el aldehído lo tiene en los extremos. Miren, ¿comprenden esto? Ya comprendieron biomoléculas. Ya. Ahora, fíjense, ¿qué va a pasar? Estos electrones de aquí, de este enlace, se van a venir aquí. Se van a venir ahí. Me van a formar un enlace doble. Por eso es en-ol. En-ol. En quiere decir doble enlace y ol quiere decir que es un alcohol, ¿no? ¿Y por qué es un alcohol? Porque al lado tenemos un hidrógeno muy bonito que le mira y le hace guiño al oxígeno. A ese oxígeno que me quedó con un enlace simple. Y se viene ese oxígeno, ese hidrógeno al oxígeno, a ese oxígeno. Ahora sí, a ese oxígeno. Siempre me fijo en mi celular para ver si se ve bien. ¿Qué es lo que me queda? Me queda el grupo hidroxilo y me queda el enlace doble. Por eso es que dice enol. Estoy pasando de una cetona a un enol. ¿Ya? Por lo general, el más favorecido de estos es la cetona, ¿ya? No en todos los casos. Hay casos en los que es más favorecido el alcohol. Hay que ver en qué. Hay que ver el caso específico, ¿no? No es nomás que siempre las cetonas van a ser más estables. Y eso es. Vamos ahora a hacer un ejercicio. Pero, ¿se entiende esto o lo vuelvo a explicar? No tengan miedo. Pueden decir que lo vuelvo a explicar. No, ¿por qué se da eso? O sea, ¿por qué se transforma? ¿Por qué cambia? Porque una de las dos moléculas es más estable. En algunos casos, ahorita lo voy a explicar, en algunos casos, el hecho de que se conviertan a un alcohol le permite, por ejemplo, a la molécula que quede dentro de un sistema aromático, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ve favorecido eso. No es que de repente la molécula diga, vamos a hacer esto. Depende de las condiciones. Pero esto es una intertransformación. Es una intertransformación reversible. Eso es muy importante. Es reversible. Puede ir de cetona a enol y de enol a cetona. ¿De qué depende? Del medio, de las condiciones en las que esté. Ahora, ¿por qué se da? Se da porque puede este enlace venirse acá y el oxígeno acá. Eso es algo que puede darse químicamente. Pero ¿de qué va a depender que se dé? De cuál molécula va a ser más estable en esas condiciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias.
Perfecto. Y no acabamos todavía. No se alegren. No, mentira. Vamos a ver un ejemplo de tautomería y ya con eso están preparadísimos. ¿Alguien vio en el práctico algún ejemplo de tautomería? No sé si les puse o no. Van a tener cuidado, porque tautomería no solamente hay cetoenólica, hay también tautomería para estabilizar a los enlaces peptídicos de los aminoácidos. Entonces, ustedes tienen que acordarse de ese principio. No se acuerden de solo la cetona y el enol. Acuérdense que de ese enlace doble, se lo voy a explicar con esto. Vamos a dejar de compartir de nuevo. Ya. Hola. Hola. Ahora sí. ¿Pueden ver mi hoja? Sí, sí, se ve. Dice, escribir las formas tautoméricas de qué. Vamos a ponerlo con marcador ¿Qué número de de la ejercicio es el que está dictando? El 47. 47. Sí, ciclo hexanona. De la ciclohexanona. ¿Cómo es la ciclohexanona? Ahí. ¿Qué más va a ir acá? Oxígeno. Doble enlace. Perfecto. Ya no le vayan a poner aquí un anillo porque no es aromático esto ya. Es solo una acetona que es cíclica. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Voy a hacer con rojo todos los hidrógenos que hay acá, ¿ya? No es que en este punto no haya hidrógeno, hay hidrógeno. Por ejemplo, en este vértice, ¿habrían hidrógenos o no? Sí. Hay un hidrógeno aquí y hay otro hidrógeno aquí. Hay, de nuevo, uno aquí y otro aquí. Acuérdense, cada carbono tiene que formar sus 4 enlaces, ¿no? Vamos a ponerlos todos, ¿ya? A modo de ilustrar. Ahora sí. No se dibujan los hidrógenos, se omiten siempre. Pero en este caso lo vamos a dibujar porque es importante. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos electrones de aquí van a venir aquí. Vamos a ir haciendo al mismo tiempo lo que tengo, ¿ya? Si estos electrones de este enlace, se me vienen aquí, ya me va a quedar un enlace que va a ser simple. Y aquí ya me queda un enlace doble. ¿Qué más? ¿Qué más? Este hidrógeno me va a venir aquí. ¿Y qué va a pasar? Me queda ahí un OH. Entonces, fíjense que ya aquí solo me quedaría un hidrógeno. Ya no hay el otro. El otro está aquí arriba. Y además, ya no hay por dónde meter. Y no lo voy a hacer los otros hidrógenos porque se sobreentiende que están ahí. ¿Ya? Puede pasar lo mismo, pero hacia el otro lado. Hacia acá. ¿Y qué voy a tener? Lo mismo. Pero hacia el otro lado. Aquí, OH, pero en vez de que esté a la derecha, mi enlace doble, lo pongo a la izquierda. Ahora, ¿cómo ustedes grafican esto? Lo grafican o grafican las flechas.
siempre se coloca una flecha más larga al que es más favorecido. En este caso, ¿cuál es más favorecido? ¿La acetona o los enoles? La acetona. La acetona. Perfecto. Entonces ya saben ustedes por qué es que pusimos esa respuesta hace 3 auxiliaturas. De todas estas, la más estable es la acetona. ¿Por qué? Porque este hidrógeno, como ya les había explicado, este hidrógeno hace que sea más reactivo. Fíjense, estos pueden ser disolventes polares, supongamos. De estos 3, ¿cuál sería el aprótico? ¿El del medio o los laterales? ¿Cuál sería el aprótico? El del medio. Del medio, la acetona. El del medio, bien. Para los que no estuvieron en la auxiliatura de ayer, perfecto, cuando decíamos aprótico, es que no tienen ese hidrógeno que es disociable. Los que tienen ese hidrógeno disociable de los solventes polares se denominan próticos, ¿no? Y obviamente los próticos tienen mayor momento dipolar que los apróticos. Y eso los vuelve también más inestables y más reactivos. Auxiliar, los laterales Perfecto. son alcoholes, dijo, ¿no? ¿Se entiende esto? Sí, son alcoholes. Pero en este caso, alcoholes con enlace doble, por eso se denominan enoles. Ya, a ver, quiero que le pongan nombre a este. ¿Cómo se llamaría este? O este, da lo mismo cualquiera. Son formas tautoméricas. ¿Cómo se llamarían? ¿Cómo se llamarían? Ahí. Uno, ciclohexenol o ciclohexen, o ciclohexen 1 o como ustedes quieran, pero es ciclohexenol. Y esta es la ciclohexanona, ¿no? Por eso se acuerdan que decía entre la ciclohexanona y el ciclohexenol, ¿cuál de los dos es el más estable? Y nosotros le habíamos puesto la ciclohexanona. Ya, ¿se entiende esto? Sí, Sí. sí, creo. Espero que su silencio sea un sí. Más o menos. Más práctico, más práctico, por favor. Ahora tenemos, más o menos ya Disculpa, Bien. auxiliar, la clave igual podría ser tienen que... 24 horas para entenderlo bien. No sé si es mi internet, pero no escuché bien. La clave más que todo aquí es saber la posición de la nomenclatura, ¿no, auxiliar? Para reconocer y darse cuenta cuál es más favorable y a cuál no le favorece. Ay, Hola, ¿se escuchó bien? Creo que es mi internet. perdón, Harry, de nuevo. De De nuevo. Preguntaba más que todo, la clave en esta parte de tautomería es saber bien su nomenclatura Ya para vamos a darse cuenta desconectar mi de cuál celular le porque favorece y en cuál no, ¿no? ya no quiere que estemos aquí. Ya. Señal de L. ¿Me escucha? ¿Alguien me escucha? Sí, se escucha, auxiliar. Se escucha.
sí, perfecto. Creo que lo escribí en mensaje. Escriba su pregunta en el chat. Escriba su pregunta en el chat. Sí, Harry, por favor, la pregunta en el chat para que la podamos resolver. Ahora, yo no sé si quieren que le demos una mirada al práctico en estos últimos 10 minutos o no. Sí, por favor. Sí, 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 sí. Sí, por favor. Sí. Ya. Pero de todas maneras está todo lo que hablamos. No, no les he puesto. O sea, igual la finalidad es que lo que les va a entrar, ¿no? Que no hablemos ni más ni menos. Vamos. Ahora sí. Voy a apagar mi cámara porque eso me consume internet. Se me quita el ancho de banda. Ya, a ver. Acá ustedes tienen... Ya, creo que ya llegó la pregunta. Y se le preguntaba más que todo que la clave es saber reconocer la nomenclatura para ver a cuál le favorece el cambio de posición. Más que la nomenclatura, saber la estructura. Bueno, o si por eso entienden la nomenclatura, está bien. La clave es que sepan la estructura. Si les dan un nombre, que sepan la estructura. Porque con la estructura ustedes ya saben dónde están las cargas, si hay dipolos, si no hay dipolos, si es simétrica, si no es simétrica. Si ustedes se dan cuenta, ya están sabiendo eso sin tener que estudiarlo mucho, ¿no? Y de eso se trata. Entonces, sigamos. ¿Cuáles son los tipos de enlaces fuertes, enlaces débiles? Eso ya ustedes lo saben, tienen que repasarlo. Diferencia entre un covalente ordinario y dativo, eso ya lo saben. De estos compuestos, ¿cuál es el que presenta? A ver, voy a probarlo. Supongamos que ya está en el examen. ¿Cuál de estos presenta covalente dativo? ¿Benceno, urea, nitrometano o propano? Nitrometano. Perfecto, ya saben. Aquí, ¿cuáles son los compuestos que presentan enlace iónico? Sales de amonio. Sales de amonio. Sales de amonio. Perfecto. Entonces, fíjense, la 6 está fácil, la 7 está fácil, la 8 está fácil. A ver, la 8. ¿Cuál de estas presenta puente de hidrógeno? El etanal. ¿Ya? ¿Por qué sería el etanal? Porque, ¿se escucha bien ahora el audio? Sí. Sí, Ya, sí, ahora se escucha el bien. etanal es perteneciente a un grupo de los alcoholes. Y los alcoholes es el que tiene más, ¿cómo decirlo? Presenta más lo que es el hidrógeno. Ya, el etanal sí, en sí es un aldehído, ¿ya? El etanal es un aldehído. Acá, ¿cuál es la clave del éxito para que ustedes, está bien el razonamiento, cuál es la clave del éxito? Que ustedes sepan qué grupo funcional tiene esto. El tolueno tiene un metil, ¿no? Ahí arriba del benceno. La propanona tiene un oxígeno por un enlace doble al carbono. Es un carbonilo. Lo siento, pero necesito que me vean para explicar. Ya, la propanona tiene un carbono unido por doble enlace al oxígeno. Tiene dipolo, sí, pero no puente de hidrógeno. El etanal tiene lo mismo, un carbonilo, y acá abajo tiene hidrógeno, ¿no? En cambio, el ácido benzoico, aparte del carbonilo, tiene un hidroxilo. Entonces, ¿cuál de esos formará puente de hidrógeno? El ácido benzoico, en otras palabras. El ácido benzoico, perfecto. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Que sepan nomenclatura y que en ese mismo instante hagan las estructuras rápido, ¿no? Es sencillo hacer eso. Después lo mismo, los compuestos que presentan puente de hidrógeno, ustedes ya saben. Los compuestos orgánicos que presentan enlace iónico son lo mismo, les vuelvo a preguntar. En la molécula del nitroetano están los siguientes enlaces. Ahora esto se los dejo de tarea, ¿no? Ustedes hagan el nitroetano, sencillo, y vean cuál de estos está. Si está uno, si están dos, si están todos, ustedes lo van a decir. De las siguientes moléculas, de nuevo, pues puente de hidrógeno y puente de hidrógeno. Como ustedes se darán cuenta, muchos preguntan lo de puentes de hidrógeno. Y otra forma de hacerlo es a través de este cuadro. Cuidado que les den este cuadro de ejercicio, ¿ya? No pierdan mucho tiempo en la teoría. La teoría pásenla así, porque ustedes ya la dominan. Entonces, ven, pasan. No traten de buscar porque les van a perder el tiempo. Y ya saben, van a tener ejercicios al final.
el ejercicio quizás sea un cuadro de estos. ¿Qué yo debo saber para resolver este cuadro? La clasificación de los enlaces. Hay 3 enlaces fuertes, 4 débiles, y ya está. Y lo más obvio, la nomenclatura. Lo mismo. Entonces, estos cuadros yo se los di para que ustedes practiquen. Fíjense, aquí, ¿qué enlace fuerte se nota al tiro que hay aquí? Iónico. Iónico. Iónico, ¿eh? Así de sencillo. Y acá abajo, aquí, por si acaso, tienen que dar nombre, ¿no? Este es el acetato de sodio y este de acá, ácido metanitrobenzoico, ¿ya? Entonces tienen que dar nombre. Puede ser de que le pongan el nombre y no la molécula, que es más complicado porque ustedes tienen que plantear. Disculpa, auxiliar, el de Ahora, arriba no tendría y igual acá, enlace coordenado, el acetato de sodio, como un enlace fuerte. claro, claro. O sea, ahorita estamos viendo lo más representativo. No sé si se escucha. Sí, sí, yo lo escucho bien. Bien. Sí, sí tendría. La cosa es que solo lo dijimos por el más notable, por así decirlo, ¿no? Pero entra, ¿no? El Pero coordenado. claro, obviamente tiene también más enlaces fuertes y tiene más enlaces débiles, eso ya lo van a ver. Pero sí, sí tendría. Tendría en el carbono que está unido al oxígeno de abajo. Ya, gracias, auxiliar. O a ver, esperen. No, no tiene, Harry, no tiene enlace covalente dativo, no tiene. Este de aquí no tiene. Bueno, si nos da tiempo lo hacemos en papel ya, pero no tiene covalente dativo. ¿Por qué? Fíjense, el oxígeno y el carbono van a compartir un electrón, y mi oxígeno, este de aquí me va a quedar 1, 2, 3, 4 y 5, porque el otro lo va a compartir con el carbono. ¿Y de dónde sale el 6? ¿Quién me puede decir de dónde sale el sexto electrón de ahí? Está a la vista. De un hidrógeno que se disoció. Perfecto, de un hidrógeno que se disoció. Esto inicialmente era ácido acético. Se disoció y me queda solo el electrón del hidrógeno, y es un electrón, bueno, ya me salió muy grande, pero ese electrón es el que me está representando esta carga negativa, ¿no? Entonces no tiene covalente dativo. Ahora sí. Fíjense ahora, acá, un disolvente adecuado para disolver glicerol esto es solubilidad. Lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Qué es el glicerol? Un grupo alcohol. Alcohol. Perfecto. Alcohol, perfecto. Es 1, 2, 3 propanotriol. El alcohol, ¿polar o apolar? Polar. Polar. Entonces, el mejor disolvente va a ser acetona y acetona. ¿Cuál de estos? Perfecto. Agua y acetona son polares. Benceno es apolar. Pero entre agua y acetona, ¿cuál es el que es prótico? El agua. El agua. El agua. Entonces, más adecuado va a ser agua para disolver el glicerol. El glicerol se disuelve en agua y en acetona, pero un poco más en agua por el hecho de que es prótico y que el glicerol tiene esos grupos hidroxilos. ¿Qué factores influyen en la solubilidad? Esto ya lo vimos, la naturaleza del solvente y del soluto, la temperatura, la presión, bla, bla, bla. ¿Cuál es la regla general de la solubilidad? Lo semejante disuelve a otro semejante. Ya está. Entonces lo mismo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es la molécula polar? De esta de aquí, la 20, ¿cuál es la polar? Tetracloruro de carbono. Perfecto. Pero ya ustedes saben por qué. ¿Y cuál es el momento dipolar del tetracloruro de carbono? ¿Quién me responde? ¿Cuál es el momento dipolar? 0. 0. Muy bien. Perfecto. Miren, fíjense, este ejercicio ya lo hicimos ayer, así que espero que hayan prestado atención. Y esto es geometría, ¿no? Esto es sencillo. Ya ustedes lo repasan. Cloruro de berilio. Miren esta.
A mayor longitud de enlace, ¿es mayor la energía del enlace? ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Falso, más falso que decir que el examen de mañana va a estar sencillo. No, mentira, va a estar sencillo. Ahora sí. La presencia de pares de electrones no compartidos en una molécula afecta su comportamiento. ¿Qué dicen? ¿Afecta o no afecta? Sí. Sí. ¿Qué efectos causan? Modifican la geometría molecular. Ya, tal vez no se acuerden, ¿no? Pero, ya, perfecto. Es todo eso, ¿no? Aseguran el comportamiento básico, modifican la geometría molecular y me cambian un montón, como la reactividad, la solubilidad, me cambian la longitud del enlace. Entonces, se van a acordar, pero por favor, resuelvan. Miren, aquí les voy a dejar un ejercicio que no lo vamos a resolver, se los dejo para su casa. ¿Cuál es la carga formal? Esto lo van a resolver. Después le pueden preguntar así, ¿cuál es la carga formal del anión sulfato? Ya lo hicimos. También le pueden preguntar así, ¿qué enlaces fuertes o débiles, en este caso yo les pido los dos, forman el siguiente compuesto? Entonces tal vez ustedes no directamente, ¿qué enlaces presentan? De esta es lo mismo, puente de hidrógeno. ¿Qué tipo de enlace? Fíjense, se repite, ¿no? Pero con diferentes moléculas. Fíjense, la resonancia solo está en moléculas cíclicas. ¿Falso o verdadero? Falso. 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 Miren, y esta es bonita, teniendo en cuenta las fuerzas de Van der Waals, a veces no le ponen esto, a veces directo le ponen, ¿cuál de los siguientes compuestos presenta menor punto de ebullición? ¿Cuál es la clave para saber esto? Conocer las fuerzas de Van der Waals, que nos dicen que mientras más ramificado es el compuesto, le va a ir peor en la ebullición, no va a ser más bajo su punto de ebullición, porque las ramificaciones estorban a las fuerzas de Van der Waals. Y obviamente las moléculas que son lineales, como tienen mayor presencia de fuerzas de Van der Waals, van a tener un punto de ebullición elevado. Entonces el N-hexano, por ejemplo, aquí, es el que presenta más punto de ebullición o mayor punto de ebullición que los otros. Entonces hay que ver cuál de estos es el más ramificado y ese es el que tiene menor punto de ebullición. Sencillo. Después acá, ¿cuántos pares de electrones no compartidos presenta el ácido? No leo qué dice acá, pero ortonitrobenzoico. ¿Cuál es la clave para saber eso? Reconocer la estructura y saber que dice pares de electrones. No me dice cuántos electrones. En carga formal necesito saber cuántos electrones. Acá necesito saber cuántos pares de electrones. Después le van a poner así igual. ¿Cuál es la estructura? Difícilmente le dicen plantéeme la estructura de resonancia de tal compuesto. En presencial sí o sí, acá difícilmente. Pero si le ponen, ya ustedes saben, resonancia tienen que hacer los contribuyentes. Y en tautomería tienen que solamente hacer esa interconversión. Tengan cuidado si le ponen enlace peptídico en la tautomería, ¿ya? Tengan cuidado. ¿Cómo se van a dar cuenta de que es un enlace peptídico? Porque van a tener ahí un nitrógeno. Pero es lo mismo, sigue el mismo principio. Enlace doble y el hidrógeno viene abajo. Acuérdense, enlace doble y el hidrógeno viene abajo. Sencillo. Y en resonancia las estructuras más estables son las menos contribuyentes. ¿Qué dicen? Falso. Falso. Ya, y miren esta se la puse así a propósito. ¿Cuáles son los criterios para estimar la estabilidad? Por favor, acuérdense porque le van a preguntar para tiquear quizás. Y el fenómeno de resonancia no está en eso. Acá 43. ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene momento dipolar igual a 0? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha, la B. Derecha. Igual a 0. A. Ah, no, la A, la A, perdón. Igual a 0. A. Es la A. Igual 0. Ya, perfecto el A, ¿no? Tetracloruro de carbono, no se olviden, ya esto es clorometano. La B es clorometano, de la izquierda es tetracloruro de carbono. La A tiene momento dipolar igual a 0 por la flecha. Fíjense la flecha, ya no vayan a cometer el error. Lo mismo que enlace fuerte. Esta acá, ¿cuál de los siguientes enlaces presenta mayor energía? Simple, doble, triple, no entré en la auxiliatura.
Yo D. le pondría la El A. última. Tri. La El D. asset simple. El C, perdón. Mayor energía es el C. Sí, sí. Sí, no, ahí Harry va a poner la D, ¿no? Ya. Ahora sí, dice escribir las formas tautoméricas, 2-butanona, ciclohexanona, eso es pichanga, ya lo saben. Diferencia entre débilmente polar, francamente alta, eso ya lo saben. Acuérdense, C, diferencia de 0, covalente puro o apolar, entre 0 y 0.8 es débilmente, entre 0,9 y 1.8 es franca o altamente polar, y 1,9 en adelante, enlace iónico. Y esto de acá se los puse porque en el semestre anterior le metieron estos ejercicios y no supieron responderlo. Así que se los pongo para que ustedes sepan cómo meterle. La fórmula empírica, ya saben que la fórmula empírica es un resumen de la fórmula molecular, y la fórmula molecular solo me dice de este átomo, o de este elemento, perdón, hay tantos átomos, ¿no? Entonces, acá es muy sencillo. Esa es la Y empírica, ¿no, auxiliar? un La como fórmula empírica. plus. Fórmula empírica es el resumen de la fórmula molecular, ¿ya? La fórmula molecular es amplia, ¿no? Si mi molécula tiene 6 carbonos, mi fórmula molecular dirá carbono 6. Pero si yo puedo simplificar eso y quedo a la mitad, carbono 3, esa es fórmula empírica. Ahora, de las siguientes moléculas, escriba sus nombres y la fórmula semidesarrollada, molecular y empírica. Ya saben, esto de acá, miren, sencillo. Esta es la estructura de nuestro fondo, siempre que acabamos, cafeína. 50 preguntas y le van a hacer 25. Sigue sencillo. Bueno, chicos, yo sé que les va a ir bien. Ya tienen todo lo necesario para que les vaya bien. Por favor, recomendaciones. Ya saben, acaben 3 minutos antes, 2 minutos antes. Ahora, es en vano que se quejen, ya lo saben. Así que concéntrense en su examen y traten de hacerlo lo mejor que puedan, porque si no pueden subir una imagen o algo así, ya saben que el licenciado no va a hacer nada, lamentablemente. Entonces, concéntrense, ya no se asusten, y por favor entréguenlo un minuto antes, por más de que no hayan acabado. ¿Por qué? Porque a veces se cuelga y ya sale como no enviado. Y si sale como no enviado, por más de que le reclamen al licenciado, ya saben que no lo va a cambiar. Y no son muchos exámenes lo que van a dar, son 5, ya dieron 1, entonces le faltan otros 4, y de todo eso sale la nota, ¿no? Idealmente tienen que aprobar cada uno para que al final no les sea difícil, y si en el primero les fue mal, en este tienen que irle bien. Y otra cosita, traten de que en este le vaya súper, porque el siguiente y los posteriores son más complejos. Ahí ya van a tener que hacer ejercicios y sacarle foto y subirlo, pero ya no cuadro, ejercicios como tal. Entonces traten de ahora ganar puntos, porque los de después van a ser complicados. Perfecto. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Queja? ¿Reclamo? No, estoy muy callado, no sé. Disculpa, auxiliar, ¿será que acabando la reunión lo puede hacer el alcohol isopropílico, la forma empírica? Perdón, la forma de Lewy, y lo manda, por favor. Es que me chipé, la verdad. No logré esa parte, completar bien los electrones. Por privado, ¿ya? Ahí les respondo por privado. Ya, porque ya gracias, ahorita tienen que hacer examen. Listo. Eso sería todo, chicos. Ahora, por favor, enciendan sus cámaras. Los que puedan, ¿ya? Es que necesito para mi informe, así que como yo los colaboro, colaboren. Miren, ¿por qué esas caras tan largas? Tienen que estar contentos. Mañana la van a romper en su examen, así que no estén así. No ¿Va a apaguen repaso todavía. mañana con usted, auxiliar?
No, ya 3 días, imagínense, se van a acordar de mi voz y ya no van a querer saber más. Todavía no la apaguen, por favor. Estoy guardando, mi computadora es lenta. La otra página. Pues, y más se van a acordar después porque el licenciado avanza más rápido y no vamos a tener que reunir más veces. Entonces, tranquilo. Ya van a tener tiempo para acordarse orgánico. No, mentira, es bonito. Ya chicos, está bien. Entonces, nos vemos. Que les vaya súper bien en su examen. Les va a ir. Cualquier duda me preguntan, por favor. Ya, auxiliar, Ya. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, auxiliar. Qué señal del culo. Qué señal del culo, carajo.